10 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos a otro tema, noticias internacionales a esta hora. Actualizamos la información con Isel Guerra. Sí, con hartos temas se pueden analizar, partiendo con lo que ha ocurrido durante horas de la noche del día miércoles y la llegada de fuerzas aparentemente militares danesas hasta Groenlandia. Lo están viendo ustedes allí en pantalla. Es un registro captado por Reuters el día de ayer por la noche del avión de la Real Fuerza Aérea Danesa que aterrizaba la jornada anterior precisamente en la isla, en el aeropuerto de Nuuk, que es la capital de Groenlandia. Y allí, como lo estaban viendo ustedes en pantalla y tal como lo señala y relata un testigo de Reuters, se vio desembarcar entonces a este personal vestido con uniforme militar. Esto cuando el día de ayer tanto Dinamarca como Groenlandia apuntaban a refuerzos de presencia militar en esta zona, en paralelo a lo que estaba ocurriendo también en Estados Unidos, ¿no? Claro. La reunión entre el vicepresidente J.D. Vance, así como también el secretario de Estado Marco Rubio, con delegaciones, particularmente los ministros de Relaciones Exteriores de Groenlandia y de Dinamarca el día de ayer, que no dejaba un sabor muy dulce después de esa reunión a puertas cerradas, pero claro, aquí junto a estos dos territorios, el caso de Groenlandia y de Dinamarca, se suman también otros países, Seba, que han anunciado también el despliegue militar en esta zona. Francia, Suecia, Alemania y Noruega lo han anunciado en estas últimas horas. Aunque hay países que se están restando, es el caso de Polonia. Hace solo algunos momentos atrás su primer ministro señalaba que su país no iba a enviar presencia militar hasta este lugar. Bien impresionante en todo caso la señal, porque en esta ocasión ese despliegue de esfuerzos de efectivos militares y de personal militar no tiene que ver con una amenaza que provenga desde fuera, sino desde dentro de la alianza. Exacto. El hecho de que Donald Trump haya asegurado que por las buenas o por las malas van a tomar Groenlandia ha elevado alerta y genera una situación inédita. Sí. Nunca se había visto algo así, que la amenaza sea de otro país de la OTAN en contra de uno de sus socios. Exactamente, y quizás por eso es bueno leer entre líneas también algunas sutilezas que hay detrás de este despliegue. Por ejemplo, aquí se habla de una misión de reconocimiento con la presencia de otras naciones en este territorio. Particularmente señalan de caso de Alemania, explorar las condiciones para posibles contribuciones militares en apoyo de Dinamarca para garantizar la seguridad de la región, por ejemplo, respecto a las capacidades de vigilancia marítima. Ese es el tono que se está utilizando de parte de algunos países. Y digo también otras medidas o sutilezas incluso, porque en la tarde de ayer se emitía un segundo comunicado de algunos países europeos y donde apuntaban a amenazas no de Estados Unidos, sino que de Rusia y de China. De hecho, aquí en este segundo reporte se señalaba lo siguiente. En el caso de estos dos países, utilizan el Ártico cada vez más militarmente y de modo que cuestionan la libertad de tráfico, comunicaciones y de comercio, pero sin hacer alusión al país norteamericano, sino que a estas dos naciones. Entonces, claro, allí queda, por cierto, este juego diplomático, ¿no? Por cierto, detrás de desplegar a efectivos militares hasta este territorio semiautónomo, por lo demás, del Reino de Dinamarca, pero sin hacer alusión directa a las amenazas que ha lanzado Trump repetidamente en estos últimos días. Bien impresionante estar en este escenario. Sí. Ha cambiado todo radicalmente en cosa de que un año desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca virtualmente para generar todo esto. Claro, ninguno de estos despliegues estará justificado explícitamente en función de la amenaza de Estados Unidos, pero se entiende que es la motivación que lleva este traslado de personal. Y a eso se suma declaraciones del presidente norteamericano esta semana, sin ir más lejos, que señalaba que cualquier cosa menos que el control de Groenlandia es inaceptable, y con eso también marcaba el tono, por cierto, de la agenda que tiene la Casa Blanca respecto a este territorio. Y ojo, cambia totalmente el ajedrez geopolítico tras lo ocurrido en Venezuela, ¿no? Absolutamente. Y lo hemos hablado en el caso también de Irán, pero Groenlandia era una aspiración que no es nueva. Trump la había señalado incluso en los primeros días de su mandato. Sí, su hijo visitó precisamente esta isla antes de que Trump regresara a la Casa Blanca. El vicepresidente J.D. Vance hacía lo mismo también por el mes de marzo del 2025, y en ese momento ya se hablaba de comprar este territorio. Y en esa misma línea también avanzaban esas amenazas. Conforme también avanzaba ese primer semestre, había quedado hasta cierto punto relegado dentro de la agenda internacional que tenía el mandatario estadounidense, pero con Venezuela, evidentemente, la situación en Groenlandia,
en Irán y otras naciones como México y Cuba vuelve a reflotar y toma un cariz diferente después de las acciones que lanzó Estados Unidos. Y no se queda en las palabras solamente. Donald Trump está dispuesto a llevar las acciones a lo que promete. Y quizás ahí va precisamente la respuesta que tienen el resto de los países ahora al ver lo que ha ocurrido en nuestra región. Sí. Vamos a quedar al pendiente sin duda de lo que está ocurriendo en Groenlandia, es uno de los temas principales por estas horas en materia internacional, pero también lo que está ocurriendo en Estados Unidos, Seba. Lo vimos la semana pasada con la muerte de esta mujer a manos de un agente ICE, y eso desataba protestas no solo en Minneapolis, la ciudad donde había ocurrido este hecho, sino que también en diferentes urbes de la nación norteamericana. Y por eso lo ocurrido el día de ayer por la noche tiene un tono diferente, y es que un agente federal disparó contra una persona en la misma ciudad donde se han estado registrando estos enfrentamientos durante esta última semana. La diferencia está, señalan, por cierto, algunos críticos, es que ocurrió aquí más bien una persecución de un ciudadano venezolano que posteriormente se transformó en una especie de pelea donde otras dos personas también se vieron involucradas en este hecho, agrediendo a esta agente federal con palas en medio de lo que eran enfrentamientos también que estaban ocurriendo cerca de esa zona, y es allí cuando este agente percuta su arma y dispara contra la pierna de este hombre venezolano que aparentemente se encuentra en Estados Unidos sin autorización, y claro, eso desembocaba entonces en esta persecución que terminaba con este accidente y finalmente con este disparo de este agente federal. Este hombre venezolano fue trasladado hasta un hospital sin lesiones que pongan en peligro su vida. Pero claro, aquí esta situación ocurre en medio de lo que están viendo ustedes en las imágenes. Esos registros, sin ir más lejos, corresponden a lo ocurrido el día de ayer. Han sido jornadas de tensión, de enfrentamientos entre manifestantes, decenas de ellos que han salido a las calles y que se han enfrentado, sin ir más lejos, con agentes federales en esta ciudad de Estados Unidos. Eso llevaba, por un lado, al fiscal general adjunto Todd Blanche a hacer la siguiente declaración el día de ayer. La insurrección de Minnesota, es el estado donde está ubicado Minneapolis, es el resultado directo de un gobernador fracasado y un alcalde terrible que fomentan la violencia contra las fuerzas del orden. Es repugnante. Y bueno, todo esto en medio de un aumento de la tensión en esta ciudad. Se anunciaba hace algunos días atrás el despliegue de más agentes en esta zona de Estados Unidos. Actualmente hay 3.000 agentes federales en el estado de Minnesota, y su alcalde, sin ir más lejos, ha dejado en claro que no están dispuestos a tolerar la presencia de estos agentes federales en esta ciudad en medio de esta escalada que hemos visto en estos últimos días. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer con imágenes que llegaban durante esta madrugada. Les habíamos contado a inicios de esta semana la necesidad de regresar de esta misión, debido a que uno de sus astronautas tiene un problema médico. Bueno, un regreso anticipado de varias semanas, al menos un mes, y que se concretaba en horas de esta madrugada, y con éxito esta misión, la Crew 11, con 4 astronautas a bordo que estaban ya 170 días en el espacio aproximadamente, que habían realizado casi 900 horas de experimentos científicos, pero que debieron regresar antes de tiempo, aproximadamente un mes antes, debido a que un miembro de esta tripulación está enfermo. Y bueno, finalmente se concretaba su regreso en horas de esta madrugada, eso de la 1:30 hora local de California. Amerizó precisamente la misión durante esta jornada a través del Dragon Endeavour, después de un viaje de regreso de casi 11 horas. Y bueno, aquí una conferencia de prensa posterior, por cierto, de la NASA, donde entregaban algunos detalles adicionales, reiterando que esta tripulación había sido evacuada debido a una grave condición médica de un astronauta que actualmente está bien en este momento, que está de buen ánimo, pero hasta este momento no se ha dejado en claro la identidad del astronauta, que finalmente obligó, por cierto, a esta emergencia, ¿no? Que fue hacer un regreso anticipado, y tampoco se ha señalado qué tiene exactamente esta persona. Lo que sí se ha conocido es que los 4 astronautas van a pasar esta noche en un hospital en San Diego, y no se va a culminar, como se hace tradicionalmente, la misión en Texas, como se suele hacer habitualmente. Pero de todas formas es bastante llamativo, lo habíamos mencionado la vez pasada. Claro. Es primera vez en los 25 años de historia de la Estación Espacial Internacional que se tiene que hacer un regreso anticipado por temas de salud. Claro, y es súper complejo. Refleja al final todas las dificultades que tienen este tipo de empresas. Llevar a los astronautas al espacio
aunque estemos quizás más, entre comillas, acostumbrados, claro, ¿no? Porque llevan décadas allí, de todas maneras sigue siendo un asunto titánico. Sí, porque si bien en la Estación Espacial Internacional tienen acceso a ciertos equipamientos médicos, hay incluso un escáner de ultrasonido, diariamente tienen contacto con médicos aquí en la Tierra, hay algunas otras actividades que no se pueden realizar, evidentemente, claro, pero sí, de todas formas, sigue siendo una hazaña médica que puedan, por ejemplo, y ocurrió hace unos años atrás, que a uno de los astronautas se le descubrió un coágulo de sangre y fue tratado en la Estación Espacial Internacional sin la necesidad de tener que regresar a casa. Entonces quedan dudas. ¿Cuál sería entonces esta condición médica que está atravesando, por cierto, este astronauta cuya identidad no se ha revelado? Isel Guerrero, las noticias internacionales. Gracias, Isel. Nos vemos más tarde. Buen día. 10:31, nos vamos a la pausa con esta información internacional. Actualizamos también lo que está ocurriendo hasta ahora en Santiago con temperatura de 19,6 grados. Los cielos están despejados, la máxima será de solo 30 en la capital. En el norte, en Arica, 23 grados para una máxima de 26, 21 grados en Antofagasta, máxima de 24, 20 en La Serena y Coquimbo para esta jornada, cielos despejados, máxima de 24 también. En el sur predominan más las nubes, en Concepción 18 grados, se esperan 22 de máxima y en Valdivia 11 a esta hora, 21 grados de máxima con más nubosidad también. Lluvias en Aysén y en Magallanes. En Punta Arenas 10 grados a esta hora, 14 de máxima. Precipitaciones que se van a extender no solo hoy, también mañana viernes. Pausa. Y ya volvemos con más en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio.